ingeniería, teatro, danza moderna. Bienvenidos a JK, Ciencias y Artes. ¿Qué tal, ingenierazos? Esta ocasión voy a platicarles algo del área de geología. Voy a explicarles las envolturas fluidas que cubren a nuestro planeta Tierra. Las envolturas fluidas que cubren a nuestro planeta Tierra son las siguientes. Voy a comenzar explicando la atmósfera. La atmósfera es una envoltura continua, gaseosa, con un espesor aproximado de 1000 kilómetros, ejerciendo sobre la superficie terrestre una presión uniforme de 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es una mezcla de gases que denominamos aire constituido por el nitrógeno en un 78%, el oxígeno en un 21% y otros elementos como el argón, el anhídrido carbónico y vapores de agua. En base a su composición y condiciones físicas, la atmósfera se divide en las siguientes capas. La primera, troposfera, que alcanza hasta 16 kilómetros en las zonas ecuatoriales y 10 kilómetros en las zonas polares. Su límite superior se denomina tropopausa, donde se tienen temperaturas muy bajas, aproximadamente a menos 63 grados centígrados. La siguiente capa es la estratosfera, que está arriba de la tropopausa. Alcanza unos 50 kilómetros de la superficie. Su función principal es la de absorber las radiaciones solares y el ozono es su principal elemento que absorbe los rayos ultravioleta. Una tercera capa es la mesósfera. Alcanza unos 85 kilómetros de la superficie terrestre. Bien, la temperatura a estas alturas desciende a menos 80 grados centígrados. Su composición es a base de ozono y vapores de sodio, que influyen en los fenómenos luminosos de la atmósfera. La cuarta capa es la ionosfera. Esta alcanza una altura de 500 kilómetros de la Tierra. Su principal característica es la que los constituyentes gaseosos forman moléculas cargadas eléctricamente. Las capas inferiores tienen un papel importante en la transmisión por radio y televisión, ya que reflejan las ondas de diversa longitud. El límite superior se denomina termopausa. La siguiente capa es la exósfera, capa que va de la termopausa hasta alturas donde la densidad de la atmosférica o de la atmósfera es igual a la del gas interespacial que la rodea. Esas fueron las capas de la atmósfera. Ahora voy a platicarles otra de las envolturas de nuestro planeta, que es la hidrosfera. En sí es el conjunto de aguas superficiales de la corteza terrestre. Es una envoltura discontinua, ya que aproximadamente el 70% de la superficie está cubierta por agua, en cualquiera de sus estados, líquido, sólido o formando vapores de agua. El agua de la hidrosfera está sometida a una serie de cambios y movimientos. A este se le conoce como ciclo hidrológico, el cual tiene su origen en la continua evaporación del agua de los océanos, lagos, lagunas, etc., a partir de las cuales se forman nubes y por condensación se originan las precipitaciones en forma de lluvia, de nieve, de granizo, etc. Parte directamente cae al mar y otra en los continentes, alimentando los ríos, los lagos, pero finalmente vuelve al océano, cerrando el ciclo. Otra parte se infiltra en el subsuelo, generando las aguas subterráneas. Una de las principales funciones de la hidrosfera es que sirve como un gran termostato regulador de la temperatura superficial de la Tierra. Para más información acerca de la hidrosfera, vean otros videos que están ahí, como por ejemplo el ciclo hidrológico, que se explica con más claridad
y específico en otros videos, ingenieros. Ahora voy a platicarles del interior de la Tierra. Ya en otro video, ingenieros, e incluso en clase, ya vimos algunas características de la Tierra, cómo se fue moviendo y algunas características como la velocidad, la densidad, el radio, entre otras características de la Tierra. Bien, para el conocimiento del interior de la Tierra se realizan estudios geológicos y geofísicos, ingenieros. Los primeros son directos y proporcionan pues muy pocos datos acerca de las capas profundas. Pues están limitados porque pues solo alcanzan pocos miles de metros de profundidad pues en las minas y en los sondeos directos. Un segundo tipo de datos geológicos se obtiene por métodos indirectos, pues los suministran los estudios de los materiales llegados pues a través, como ya lo platicamos en clase, ingenieros, de las erupciones volcánicas. La mayor parte de los datos acerca de la composición y estructura del interior de la Tierra pues han sido obtenidos por mediciones geofísicas pues basándose en estudios sismológicos, gravimétricos, geomagnéticos y paleomagnéticos también. Otros, perdón, ingenieros, todos ellos proporcionan de una manera indirecta la información. Hay un tercer grupo que también son indirectos, se obtienen del estudio de la composición y el origen de los meteoritos. Bien, de estos tres grupos o tres maneras de obtener datos es como se han estudiado las capas de la Tierra y las características. Voy a platicarles, por ejemplo, acerca de sismología. La mayoría del gran número de sismos que cada año se producen y se originan de hecho a menos de 100 kilómetros de profundidad. El punto donde se origina un sismo se denomina hipocentro y a partir de él, de ese hipocentro, se generan movimientos vibratorios llamados ondas sísmicas. Las principales son las longitudinales o primarias, que son originadas por la compresión y son oscilaciones hacia adelante y hacia atrás, siempre en la misma dirección en que se propaga pues obviamente el sismo. Obviamente se propaga a mayor velocidad pues que las transversales, que son las secundarias, se puede decir, y por lo tanto son las primeras en llegar a las estaciones registradoras. Las ondas transversales o secundarias, o ondas S, se caracterizan porque no se propagan en materiales en fusión o líquidos, y las partículas de materiales afectadas vibran perpendicularmente a la dirección de propagación del sismo. Esta velocidad de propagación depende de la densidad y características elásticas del material. Si el material es heterogéneo, las ondas pueden sufrir reflexiones y refracciones. Esto indicará cambios en las propiedades del medio. ¿Vale, ingenierazos? Y pueden ocurrir con estas ondas sísmicas desastres tanto naturales como artificiales si no se tienen en cuenta. Bien, la Tierra, como sabemos, no es homogénea debido a que en ciertas profundidades las velocidades de propagación sufren cambios repentinos y donde estos se producen reciben el nombre de discontinuidades sísmicas. Las principales son las fronteras entre las capas concéntricas pues que constituyen el interior de la Tierra: corteza, manto, núcleo exterior y núcleo interior. Bien, voy a explicarles la primer discontinuidad. La tenemos aquí, situada en esta zona. La primera discontinuidad es la de Mohorovičić, situada a 35 o 40 kilómetros de profundidad y a partir del fondo de los océanos a unos 10 kilómetros. Representa la frontera entre la corteza y el manto. La segunda discontinuidad es la de Gutenberg, situada a 2.900 kilómetros de la superficie. Es la frontera entre el manto y el núcleo exterior. Y la última discontinuidad es la de Wishart,
Es la frontera entre el núcleo exterior que pues algunos autores consideran formado por material en fusión porque pues no se transmiten las ondas secundarias y las primarias pues sufren pues gran refracción y el núcleo interior esta frontera o discontinuidad se encuentra situada a 5100 kilómetros de profundidad. Ahora bien, ya hablamos de las discontinuidades pues que separan las diferentes capas del interior de la Tierra. Ahora voy a hablar precisamente de las capas que están en el interior de la Tierra. La primera capa que voy a hablar es la corteza terrestre. Es la capa más superficial y representa pues el 1% de la masa total de la Tierra. Sobre ella se tienen el 99% de conocimientos directos del planeta. Probablemente se originó de manera semejante a como se origina la escoria en una masa pétrea fundida. La corteza es la parte más heterogénea de la Tierra por los continuos cambios que se generan. Pues, por ejemplo, las fuerzas endógenas o constructoras de los relieves, como son las orogénesis y el vulcanismo. Pues las fuerzas exógenas o destructoras de los relieves, como la erosión. A su vez, la corteza está formada por tres capas. La capa sedimentaria superficial es discontinua y constituida principalmente por rocas sedimentarias cuyo espesor en ciertas zonas continentales es de varios miles de metros, mientras que en el fondo de los océanos no supera los 1000 metros o en ciertas zonas falta por completo. La segunda capa es la granítica intermedia, llamada corteza continental, constituida por granitos con un espesor de 15 a 20 kilómetros bajo continentes. También era conocida como Cial. Y la tercera y última capa es la capa basáltica inferior, también denominada corteza oceánica. Las rocas basálticas son su principal constitución. En terminología antigua se conocía como cima. La siguiente capa que les voy a platicar es el manto terrestre, con un espesor de poco menos de 2900 kilómetros. Representa el 83% del volumen de la Tierra y el 65% de su masa, el 65% de su masa. La densidad relativa de los materiales varía de 3.3 en las zonas más superficiales hasta 5 o 6 en las partes más profundas. Los materiales que le forman son principalmente de las rocas ultrabásicas, perdón, aquellas que contienen grandes cantidades de olivino y piroxeno. Desde el punto de vista geológico, ingenierazos, la importancia pues es de este manto superior donde se generan la orogénesis, el vulcanismo y pues los fenómenos sísmicos, ingenierazos. Así que nos interesa mucho el estudio de este manto terrestre. Existen corrientes de convección sobre las cuales pues se desplazan las placas tectónicas, que ya lo habíamos platicado en clase, ingenierazos. Finalmente voy a platicarles acerca del núcleo terrestre. Representa el 14% del volumen de la Tierra y el 32% de su masa, en función del comportamiento sísmico estudiado, pues se supone que el núcleo está dividido en externo e interno. El externo se comporta como un líquido o materiales de fusión o en fusión, pues donde las ondas sísmicas transversales no se transmiten. Los geólogos o geofísicos pues consideran que el núcleo es esencialmente metálico, el cual es un factor estructural importante para el campo magnético terrestre y sus condiciones pues termodinámicas. Son pues de presiones que alcanzan varios miles de atmósferas y temperaturas que van entre 4000 y 5000 grados centígrados.
Si te gustó el video, dale like. Y suscríbete para más videos.